Mi nombre es Adrián Morales, tengo 34 años, y mi vida en Querétaro, siempre se ha desarrollado de una manera tan constante que roza el aburrimiento. Trabajo como empleado de mantenimiento en un campo de golf en el Club Campestre de Querétaro, un trabajo que no es nada glamuroso, pero es estable. Mi esposa, Sofía Morales, de 29 años, es una mujer gentil y hábil, hasta el punto de que a veces me pregunto cómo tuve tanta suerte. Trabaja en una pequeña floristería en la calle Corregidora, donde arregla vibrantes ramos con una sonrisa siempre en los labios. Vivimos en una pequeña casa de 2 pisos con un patio trasero lleno de vegetación y un garaje abarrotado de artículos diversos. Sin hijos, sin drama, solo noches viendo la televisión, cenando platos sencillos y acurrucándonos para dormir. Una vida sencilla y pacífica. Al menos eso es lo que solía pensar. Pero todo empezó a cambiar una noche, cuando me desperté de un sobresalto. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. El primer sonido que oí fue un ligero crujido, como si alguien intentara abrir una puerta sin despertar a nadie. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la extrañeza de la situación. Me quedé quieto, con los ojos entreabiertos, y reconocí la familiar silueta de Sofía saliendo sigilosamente de la cama. Se movía con cautela, con los pies en calcetines para no hacer ruido, pero podía ver sus hombros ligeramente encorvados, como si intentara mantener un silencio absoluto. Llevaba un camisón fino de algodón, el pelo suelto, y en la penumbra de la farola que se filtraba a través de las cortinas, parecía un fantasma. No dije nada, simplemente me quedé allí, fingiendo dormir, con el corazón latiendo más rápido. Sofía y yo llevamos casados 5 años y nunca había hecho esto antes. Siempre duerme profundamente, acurrucada a mi lado como una gatita. Pero esa noche, algo no estaba bien. Oí como la puerta del dormitorio se cerraba suavemente, y entonces me senté, con los pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Salí de la cama, abriendo la puerta a una pequeña rendija, lo suficiente para ver el pasillo. Sofía se dirigía a la cocina, con pasos ligeros como el aire. Se detuvo en el frigorífico, lo abrió y sacó algo. No pude ver con claridad, pero parecía una bolsa con restos de comida de la cena. Luego se giró y se dirigió a la puerta trasera. De repente, sentí un nudo en el corazón. La puerta trasera daba al garaje. Y desde el garaje, había un camino que bajaba al sótano, un lugar que rara vez usábamos, solo para guardar cosas viejas. La seguí sigilosamente, manteniendo la distancia para no ser descubierto. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo. A través de la rendija de la puerta de la cocina, vi a Sofía abrir la puerta trasera, el viento de la noche entrando con el olor a tierra húmeda del jardín. Salió, con la bolsa en la mano, y desapareció en el garaje. Esperé unos segundos y la seguí con sigilo. El garaje estaba completamente a oscuras, solo con una tenue luz de luna que se filtraba por una pequeña ventana. Vi su silueta en la entrada del sótano, una vieja escalera de madera que descendía. Se detuvo un momento, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la estuviera siguiendo, luego bajó y cerró la puerta tras ella. Me quedé allí en la oscuridad, agarrando con fuerza el reposabrazos de un viejo asiento de coche. ¿Qué demonios estaba pasando? Sofía no es el tipo de persona que busca aventuras o esconde cosas. Es la mujer que amo, la que siempre me cuenta todo, desde historias del trabajo hasta sus sueños más peculiares. Pero esa noche, algo no iba bien. Regresé a la cama y me quedé despierto hasta la mañana, con la mente dando vueltas a todo tipo de pensamientos. A la mañana siguiente, el sol salió y Querétaro estaba tan caluroso y húmedo como siempre. Sofía se levantó temprano como de costumbre, me besó y dijo, «Me voy a trabajar, amor. No olvides desayunar». Sonrió, sus ojos brillaban sin ninguna señal de nada inusual. Asentí, intentando devolverle la sonrisa, pero por dentro sentía como si una piedra me pesara en el corazón. Fingí dormir un poco más, esperando hasta oír su coche salir del camino de entrada. Entonces me levanté de un salto, me puse unos vaqueros y una camiseta, y me dirigí directamente al sótano. Nuestro sótano es un lugar húmedo y polvoriento. La débil luz de la bombilla del techo iluminaba viejas cajas de cartón, muebles rotos y algunas decoraciones navideñas del año pasado. Revisé por todas partes, rebuscando en cajas, mirando debajo de mesas y sillas, incluso palpando las paredes en busca de algo inusual. Nada.
Todo estaba exactamente como la última vez que estuve aquí, hacía unos meses. Sin cambios, solo una gruesa capa de polvo que demostraba que nadie había tocado nada. Suspiré, preguntándome si me lo había imaginado todo. Pero el recuerdo de la noche anterior era nítido. Sofía había bajado aquí con una bolsa de comida. ¿Por qué? Cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Nuestra vida pacífica, las tardes de fin de semana paseando por el parque, las cenas que cocinaba con el aroma de las flores de la tienda, de repente se sentía frágil. No quería dudar de mi esposa, pero mi intuición me decía que algo andaba mal. Decidí que tenía que investigar. Después del trabajo, conduje hasta una tienda de electrónica cercana y compré una cámara pequeña, del tipo que funciona con batería y se conecta a tu teléfono. Era diminuta, fácil de esconder y grababa con claridad en la oscuridad. En casa, esperé a que Sofía estuviera en la ducha y luego me deslicé al sótano. La instalé en una esquina del techo cerca de la entrada, oculta detrás de una pila de cajas de cartón. Desde ese ángulo, podía capturar todo el sótano sin ser notada. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté actuar con normalidad delante de Sofía, riendo, abrazándola, pero por la noche, me quedaba despierto esperando. Algunas noches dormía plácidamente y yo suspiraba aliviado. Pero en la tercera noche, oí de nuevo el suave crujido de la puerta al abrirse. Esta vez, no la seguí. Dejé que la cámara hiciera su trabajo. A la mañana siguiente, cuando Sofía se fue a trabajar, me senté en la mesa de la cocina y abrí la aplicación en mi teléfono. Mi corazón latía como un tambor. Adelanté rápidamente las grabaciones de la noche anterior, y de repente, me quedé helado. En la pantalla, alrededor de la 1 de la madrugada, Sofía apareció en lo alto de las escaleras del sótano. Llevaba su camisón y sostenía una bolsa de comida, igual que la vez que la había seguido. Sus pasos eran ligeros, pero su rostro estaba apesadumbrado, como si llevara una carga. Se detuvo en medio del sótano, miró a su alrededor por un momento, luego se agachó y levantó suavemente la vieja alfombra del suelo. Debajo, una puerta oculta. Una puerta de madera hábilmente camuflada bajo el suelo de hormigón con una pequeña manija. La abrió. Un ligero crujido resonó en el vídeo, y bajó, desapareciendo del encuadre. La cámara solo capturó hasta ahí, pero unos minutos más tarde, regresó con las manos vacías, cerró la puerta, volvió a colocar la alfombra y subió las escaleras. Su rostro en ese momento estaba cansado, triste, como si acabara de hacer algo desgarrador. Me quedé inmóvil, con la mano que sostenía el teléfono temblando. Un sótano oculto dentro del sótano. Compramos esta casa hace 4 años y nunca he sabido de eso. ¿Quién lo construyó? ¿Por qué? ¿Y Sofía, qué estaba haciendo ahí abajo? ¿Llevando comida a quién o a qué? Pensamientos oscuros me inundaron. ¿Estaba escondiendo a un amante? No. Sofía no es de ese tipo. Me levanté, caminando de un lado a otro por la cocina, con el corazón ardiendo. Quería bajar corriendo al sótano en ese mismo instante, levantar la alfombra y abrir esa puerta. Pero me contuve. No quería destruir nuestro matrimonio por un malentendido, pero la inquietud no desaparecía. Decidí que tenía que bajar allí. Tenía que encontrar respuestas. Si no, me volvería loco. Abrí la puerta del garaje y un viento frío entró, trayendo el olor a tierra húmeda. Las escaleras que bajaban al sótano crujieron bajo mis pies como susurros de advertencia. El sótano seguía igual, polvoriento, oscuro, con viejas cajas de cartón apiladas. Me detuve en medio de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. La vieja alfombra yacía allí, inofensiva como siempre, pero yo conocía el secreto que ocultaba. Me arrodillé, mi mano tocó el borde de la alfombra, levantándola lentamente. Debajo, la puerta de madera se reveló, simple, vieja, con una manija de hierro oxidado. Se mezclaba tan bien con el suelo de hormigón que, sin saberlo, nadie la notaría. Tragué saliva, mi mano agarrando la manija con fuerza. Estaba helada. Tiré de ella hacia arriba y el crujido resonó en el espacio confinado. Apareció una pequeña escalera, inclinada hacia la más absoluta oscuridad. Una corriente de aire frío subió, trayendo un olor a humedad y a personas.
Encendí la linterna de mi teléfono y bajé con cautela, un escalón a la vez. Mi corazón latía como un tambor, un sudor frío me recorría el cuerpo a pesar del aire fresco. La escalera tenía solo unos 10 escalones y conducía a una habitación de techo bajo, donde el techo estaba a menos de 1 metro por encima de mi cabeza. La débil luz de la linterna barrió el espacio. Paredes de hormigón rugoso, un suelo de tierra húmeda, y en una esquina, una simple cama plegable con una manta delgada. Sobre la cama, 2 figuras acurrucadas estaban sentadas, sus rostros demacrados bajo la tenue luz, con ojos cansados mirándome. Me quedé helado. No eran extraños, ni un secreto horrible. Eran Ricardo Vargas y Margarita Vargas, los padres biológicos de Sofía, los que yo creía que habían muerto hace 3 años en el gran incendio de Querétaro. Ricardo, que solía ser un magnate inmobiliario con trajes caros y una sonrisa arrogante, ahora estaba demacrado, con una barba descuidada y vistiendo un viejo suéter de lana. Margarita, que solía ser una dama elegante con joyas brillantes, ahora era solo una anciana agotada, con el pelo blanco despeinado y ojeras oscuras. Estaban sentados junto a una pequeña mesa con algunas migas de pan y una botella de agua. Ambos se sobresaltaron al verme, sus ojos se abrieron de par en par con terror. Ricardo abrió la boca como para decir algo, pero luego bajó la cabeza, en silencio. Margarita se aferró con fuerza a la mano de su marido, sus hombros temblaban. Me quedé allí, congelado durante un largo rato, con los pies clavados en el suelo. Una mezcla de piedad y asombro me invadió. Estaban vivos. ¿Por qué estaban aquí, en el sótano secreto debajo de mi casa? ¿Sofía los había estado escondiendo? Me dolía el corazón. Eran mis suegros, los que una vez me habían menospreciado por mi humilde trabajo como encargado de mantenimiento de un campo de golf. Ahora estaban acurrucados como refugiados. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Señor y señora Vargas, ¿por qué están aquí abajo?, pregunté con voz ronca. Por favor, díganme qué está pasando. No respondieron. Ricardo se levantó y dijo, subamos. Tenemos que hablar. Ayudó a Margarita a ponerse de pie y subimos las escaleras. Los llevé a la sala de estar, donde una débil luz del sol se filtraba por las cortinas. Se sentaron en el sofá, todavía con la cabeza gacha, sin decir nada. Los miré, con la mente en un torbellino. Ricardo parecía haber envejecido 10 años, Margarita temblaba como una hoja seca. No sabía por dónde empezar. ¿Por qué estaban aquí? ¿Lo sabía Sofía? Por supuesto que sí. La cámara la había grabado llevando comida abajo. Saqué mi teléfono y llamé a Sofía. Ven a casa ahora mismo, dije, tratando de mantener la voz calmada. Yo. Encontré a tus padres en el sótano. Hubo un silencio en la otra línea durante unos segundos. Luego su voz tembló. Adrián, yo. Estaré allí enseguida. Colgué y me senté en la silla frente a Ricardo y Margarita. La atmósfera en la sala de estar era pesada, solo rota por el tic-tac del reloj. Los miré. Señor y señora Vargas, expliquen por qué están aquí. Todo el mundo cree que están muertos. Ricardo levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Adrián, nosotros. No queríamos arrastrarte a esto. Pero luego volvió a guardar silencio. Margarita sollozaba en voz baja. Esperé, con el corazón ardiendo. 15 minutos después, el sonido del coche de Sofía resonó afuera. Entró corriendo en la casa, con el rostro pálido. Cuando vio a sus padres, rompió a llorar y corrió a abrazarlos. Mamá, papá. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Adrián. Me levanté y la hice sentarse. Explica, Sofía. Todo. Se secó las lágrimas, respiró hondo y empezó a contar. Su voz temblaba, pero era clara. Adrián, yo. Lo siento. Mis padres no murieron en ese incendio. Fue fingido. Estaban siendo perseguidos por un cártel de la droga. Mi padre solía ser un gran empresario, Grupo Vargas Inmobiliaria, que invertía en bienes raíces. Pero se le acercaron queriendo usar la empresa para lavar dinero del narcotráfico. Papá se negó, no quiso cooperar. Lo amenazaron,
Y luego empezaron a perseguirlos. Mamá y papá tuvieron que vender toda la empresa, fingir su muerte en el incendio para escapar y proteger sus vidas. Me senté en silencio, escuchando cada palabra. Sofía continuó. Durante años, mamá y papá vivieron escondidos, mudándose de un lugar a otro. Sin hogar, sin amigos. Recientemente, papá tuvo problemas de corazón. Mamá tiene artritis severa, y la vejez los ha agotado. No tenían a dónde ir, así que vinieron a mí, suplicando refugio temporal. Yo no podía dar la espalda a mi propia sangre, Adrián. Son mis padres. Pero no me atreví a decírtelo por qué. Porque tenía miedo de que no estuvieras de acuerdo. La relación entre tú y mis padres no es muy buena. Tenía miedo. Miedo de que los echaras. Sus palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. Recordaba claramente los primeros encuentros con Ricardo y Margarita. Me miraban como si estuviera por debajo de ellos, despreciando mi trabajo. En la boda, incluso sentaron a mis padres en la última fila. Pero ahora, viendo a Sofía llorar, con los ojos suplicantes, creí que no mentía. Era mi esposa, la mujer más sincera que conocía. Pero en el fondo, sabía que esto no era simple. ¿Un cártel de la droga? ¿Fingir la muerte? ¿Por qué elegir nuestra casa, donde podría ser peligroso? ¿Y por qué Sofía me lo había ocultado durante tanto tiempo? Miré a Ricardo y Margarita. Asintieron en confirmación, pero sus ojos evitaban los míos. Había algo que aún no habían contado. Después de esa conversación llena de lágrimas, decidí aceptar que Ricardo y Margarita se quedaran temporalmente, aunque mi corazón seguía lleno de dudas. Al ver a Sofía llorar hasta que sus ojos se enrojecieron, no pude negarme. Era mi esposa, y después de todo, eran de su sangre. No quería herirla más. Está bien, dije, tratando de mantener la voz calmada. Ustedes dos no necesitan quedarse en ese sótano frío. Les prepararé una habitación de invitados. Sofía levantó la vista, sus ojos se iluminaron de gratitud. Gracias, Adrián. Yo te quiero. Ricardo y Margarita también asintieron, sus voces temblaban de agradecimiento, pero yo solo asentí de vuelta, sin decir mucho. En mi mente, todo era todavía un lío enmarañado. Esa noche, la primera cena con la familia extendida fue incómoda. Sofía cocinó mis costillas estofadas favoritas, pero el ambiente en la mesa era pesado. Ricardo intentó hablar del tiempo en Querétaro. Margarita elogió las habilidades culinarias de su hija, pero yo solo respondí brevemente. Sofía me miró suplicante, y traté de sonreír para tranquilizarla. Después de cenar, vimos la televisión un rato, pero nadie estaba concentrado. Ricardo y Margarita se acostaron temprano, diciendo que estaban cansados. Sofía me abrazó y susurró, gracias por darles una oportunidad. Besé su frente, pero mi corazón se sentía apesadumbrado. Cuando Sofía se durmió profundamente a mi lado, con su respiración constante, salí de la cama y bajé a la sala de estar. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, iluminando el frío suelo de madera. Me senté en silencio en el sofá, con la mente dando vueltas a todo lo que había oído ese día. La imagen de Ricardo y Margarita, dos personas que una vez habían salido de un mundo de lujo con fiestas extravagantes y coches caros, ahora escondidos en el frío sótano bajo mi casa, era algo que no podía comprender. Habían sido empresarios prominentes en Querétaro, dueños de Grupo Vargas Inmobiliaria, una enorme empresa de inversión e inmobiliaria. Recordaba claramente los artículos de periódicos sobre ellos, Ricardo firmando acuerdos por millones de pesos, Margarita organizando eventos benéficos con la alta sociedad. Ahora estaban acurrucados como fantasmas, dependiendo de la comida sobrante que Sofía bajaba cada noche. Los giros de la vida eran realmente extraños. Cerré los ojos, tratando de alejar esa imagen, pero mi mente comenzó a divagar hacia el pasado, hacia los primeros días en que conocí a la familia Vargas. Recuerdos que había intentado enterrar ahora volvían como una marea, arrasando la frágil paz. Todo comenzó hace 6 años, cuando conocí a Sofía en la floristería donde trabajaba. Fue una tarde lluviosa en Querétaro. Entré a comprar flores para el cumpleaños de mi madre. Sofía estaba detrás del mostrador con una sonrisa radiante y el pelo suelto, arreglando vibrantes ramos de rosas rojas.
charlamos y, después de unas pocas citas, supe que estaba enamorado de ella. Sofía era gentil y hábil, siempre sabía cómo hacerme reír después de días agotadores en el campo de golf. Pero cuando mencionaba a su familia, su voz vacilaba un poco. Mis padres son un poco estrictos, decía. No me importó en ese momento. Simplemente pensé que era normal hasta el día en que fui invitado a la casa de los Vargas. Recuerdo ese día vívidamente. Era una tarde de fin de semana con una rara brisa fresca en Querétaro. Conduje mi vieja camioneta hasta su gran casa en los suburbios, una extensa villa con exuberantes jardines verdes y una piscina que brillaba bajo las luces. Llevaba mi camisa más limpia, sosteniendo un ramo que a Sofía le gustaba. Pero tan pronto como entré, me sentí fuera de lugar. Ricardo Vargas esperaba en la puerta, alto, con un caro traje gris, estrechándome la mano superficialmente con un apretón débil, como si no quisiera tocarme. Adrián Morales, ¿verdad?, dijo, su voz profunda pero con un toque de sarcasmo. Sofía dijo que trabajas en el mantenimiento de un campo de golf. Suena interesante. Trabajar al aire libre te mantiene saludable. Su tono era mitad despectivo, mitad burlón, como si mi trabajo fuera algo humilde, que no valía la pena mencionar. Su mirada me recorrió de la cabeza a los pies, haciéndome sentir que no pertenecía a este mundo de dinero y estatus. Margarita apareció desde la cocina, vistiendo un elegante vestido largo, su collar brillando bajo el candelabro. Sonrió, pero era una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Oh, Adrián, encantada de conocerte, dijo, su voz dulce pero fría. Sofía eligió a alguien sensato. Siempre es muy sabia. Pero sus ojos decían más que sus palabras. Su preciosa hija debería haberse casado con alguien de mayor estatus, un abogado o un empresario, no un encargado de mantenimiento de un campo de golf de una familia de clase trabajadora. Hizo algunas preguntas sobre mi familia, pero su tono era como un interrogatorio. Y cuando hablé de mis padres, mi padre mecánico, mi madre ama de casa, ella solo asintió y cambió de tema a sus viajes por Europa. Sofía se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano bajo la mesa, tratando de calmarme, pero pude sentir la tensión. La cena se prolongó como una tortura, con elaborados platillos de alta cocina con los que no estaba familiarizado y conversaciones sobre el mercado de valores que no entendía. Desde ese día, mi relación con mis suegros siempre fue tensa. En cada reunión, Ricardo preguntaba por mi trabajo con un tono sarcástico, como, ¿cómo está el campo de golf? ¿Mucha lluvia? Y Margarita siempre mantenía una apariencia educada, pero sus cumplidos siempre llevaban un toque de sarcasmo. Sofía intentaba cerrar la brecha, pero sabía que ella también estaba cansada. Mis padres solo están preocupados por mí, decía. Pero yo lo sentía claramente. No me veían como un yerno digno. En los días que siguieron, nuestra vida en casa cambió. Ricardo y Margarita se quedaron en la habitación de invitados, saliendo raramente, principalmente leyendo libros o viendo la televisión. Sofía los cuidaba atentamente, llevándoles medicinas y comida. Intenté actuar con normalidad, pero cada vez que miraba a Ricardo, los recuerdos volvían. Cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Una noche, Sofía preguntó, ¿qué te pasa? Pareces cansado. Forcé una sonrisa. Nada. Pero por dentro, los recuerdos cortaban como un cuchillo. Necesitaba tiempo para procesarlo todo. El pasado no era fácil de olvidar, y este conflicto me estaba atormentando. Una tarde, mientras revisaba el sistema de riego en el área del hoyo número 9, donde el césped verde y exuberante se extendía bajo el sol dorado de Querétaro, me encontré inesperadamente con Noel Campos de nuevo. Noel era mi mejor amigo de la infancia. Crecimos juntos en el viejo barrio junto al río Lerma. Solíamos jugar al béisbol después de la escuela, compartir secretos de adolescentes y prometimos mantenernos en contacto para siempre. Pero la vida nos llevó por caminos distintos. Me convertí en encargado de mantenimiento de un campo de golf mientras Noel seguía una carrera en las fuerzas del orden, ahora detective en la Fiscalía General del Estado de Querétaro. No lo había visto desde el funeral de mi hermano, hace 3 años. Noel apareció en el sendero, vistiendo una camisa tipo polo informal, sosteniendo un palo de golf, con aspecto de jugador aficionado. Adrián Morales. ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo?, gritó con una amplia sonrisa.
Levanté la vista, sorprendido. Noel. ¿Qué haces aquí? Nos abrazamos y nos dimos palmadas en la espalda, riendo y charlando como en los viejos tiempos. El encuentro parecía una coincidencia. Noel dijo que estaba allí para jugar al golf con colegas. Pero mientras nos sentábamos a descansar en un banco de piedra hablando de los viejos tiempos, la atmósfera cambió gradualmente. Le hablé de mi vida sencilla con Sofía, de mi trabajo aquí, y él compartió historias sobre casos menores en la fiscalía. Pero entonces mencioné casualmente a mi hermano. ¿Recuerdas a Iván? Han pasado 3 años. Los ojos de Noel parpadearon. Un parpadeo rápido, pero lo noté. Miró hacia el césped, su voz bajó de tono. Sí, Iván. Era un héroe. Adrián, ¿sabes? Estoy manejando un caso antiguo. La muerte de Iván Morales hace 3 años. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un caso antiguo? ¿Te refieres al accidente de coche? Noel asintió, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oír. No es solo un accidente, Adrián. El caso ha sido reabierto después de que agentes federales descubrieran nuevas pruebas. Me quedé helado, mi mano agarrando la botella de agua con fuerza. Noel continuó, su voz baja pero clara, como si revelara un secreto de estado. Dijo que Iván no era solo un policía ordinario, como todos pensaban. Era un agente encubierto especializado en desmantelar grandes redes de narcotráfico en la región. La última misión de Iván antes de su muerte fue infiltrarse en Grupo Vargas Inmobiliaria, la corporación propiedad de Ricardo Vargas, mi suegro, para investigar actividades de lavado de dinero y narcotráfico. Grupo Vargas Inmobiliaria parecía ser una firma de inversión inmobiliaria en la superficie, explicó Noel, mirándome directamente. Pero los federales sospechaban que estaban usando la empresa para lavar dinero de la droga. Iván fue infiltrado como empleado, recopilando datos internos, facturas falsas, transferencias sospechosas. Me senté inmóvil, con la mente dando vueltas. Grupo Vargas Inmobiliaria, Ricardo y Margarita. Habían afirmado que estaban siendo perseguidos porque se negaron a cooperar, pero ahora Noel contaba una historia completamente diferente. Noel continuó, su voz tensa. Durante la infiltración, Iván recopiló muchos datos, correos electrónicos, registros financieros, que probaban la profunda implicación de Grupo Vargas Inmobiliaria. Pero antes de que pudiera entregarlos a sus superiores, fue descubierto. El camión de carga que conducía Iván fue manipulado para que explotara en la autopista, simulando un accidente. Sin supervivientes. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, los oídos me zumbaban. Recordaba ese día claramente, la noticia devastadora golpeando como un rayo, el camión carbonizado, el cuerpo irreconocible. Pero ahora Noel decía que fue un asesinato. Después de la explosión, continuó Noel, Ricardo y Margarita Vargas desaparecieron repentinamente en un incendio en su villa, presuntamente muertos. El caso se cerró por falta de pruebas, no se encontró rastro de ellos y no había suficientes pruebas para condenarlos. Pero ahora los federales han recuperado nuevos datos del antiguo disco duro de Iván. Así que el caso se está reabriendo. Estamos investigando, pero nos faltan pruebas concretas para acusar a Ricardo y Margarita. Y lo más importante, la policía ha perdido completamente su rastro. No sabemos si están vivos o muertos. Escuché en un silencio atónito, sintiendo como si alguien me hubiera dado una bofetada en la cara. La última pieza encajó de repente en mi mente, nítida y dolorosa. Mis suegros, Ricardo y Margarita, las personas que se escondían en mi casa, comiendo y viviendo junto a mí y Sofía todos los días, bien podrían ser los que eliminaron a mi hermano para cubrir sus huellas. No eran víctimas perseguidas. Eran los cerebros involucrados en las drogas. Y mataron a Iván para ocultarlo. Su historia de fingir la muerte para escapar ahora sonaba como una estafa. Mi corazón latía con fuerza, un sudor frío me recorría el cuerpo a pesar del cálido sol de la tarde. ¿Tú? ¿Estás seguro, Noel?, pregunté, con la voz temblorosa. Noel asintió. Absolutamente. Los federales tienen pruebas, pero necesitamos más para hacer arrestos. Si sabes algo sobre los Vargas, dímelo. Negué con la cabeza, tratando de mantener la calma. Yo. No lo sé.
Pero por dentro, la rabia crecía. Estaban en mi casa, sonriendo y hablando con Sofía, mientras que podrían ser los que mataron a Iván. Cuando Noel se fue, dándome una palmada en el hombro a modo de consuelo, mantente en contacto, Adrián. Y si recuerdas algo sobre Iván, llámame. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo en medio del exuberante césped verde. Mi mente estaba en blanco, como si todos los pensamientos hubieran sido absorbidos. La brisa de la tarde soplaba, trayendo el aroma de la hierba fresca, pero no sentía nada. Solo la imagen de Iván, mi hermano, el héroe de la familia, riendo y jugando en los viejos tiempos, permanecía. Se había sacrificado por la justicia, y ahora los culpables podrían estar durmiendo pacíficamente bajo mi techo. Las lágrimas rodaron por mi rostro sin que me diera cuenta. En mi corazón, solo había un pensamiento agudo, como un cuchillo, la justicia por la que mi hermano había dado su vida, ahora tenía que reclamarla para él. No dejaría que se salieran con la suya. Conduje a casa aturdido, mis manos agarrando el volante hasta que se pusieron blancas. Todo a mi alrededor era borroso, las luces de la calle, los vehículos. Solo las palabras de Noel resonaban. Imágenes del pasado volvieron, cada fragmento de recuerdo haciendo que mi corazón se apretara como si alguien lo estuviera estrujando. Iván, mi hermano, el que yo creía que había fallecido en un trágico accidente, ahora resultaba ser posiblemente la víctima de una oscura conspiración. Y los culpables, Ricardo y Margarita, estaban justo bajo mi techo, riendo y hablando con Sofía como si nada hubiera pasado. La mezcla de ira y dolor me hizo apretar el volante con fuerza, el coche acelerando por la autopista, el viento silbando por la ventana abierta. Recordé a Iván Morales, mi hermano, que era 7 años mayor, el orgullo de toda la familia. Desde la infancia, Iván fue el centro de todo. Crecimos en una pequeña casa en los suburbios de Querétaro con un patio trasero lleno de malas hierbas y un garaje abarrotado de artículos diversos de papá. Mi padre era mecánico, mi madre, ama de casa. La vida era sencilla pero cálida. Iván, con su pelo negro azabache y su sonrisa radiante, siempre fue el que me guiaba en todo. Me enseñó a arreglar una bicicleta cuando solo tenía 6 años. Oye, niño, aprieta este perno, luego pedalea y verás. No tengas miedo de romperla. Puedes arreglarla. Seguí sus instrucciones y pedaleé por el patio, sonriendo de oreja a oreja, y Iván aplaudió para animarme. No solo enseñaba habilidades, sino también perseverancia, a no rendirse. Luego estaban las tardes en el parque cerca de casa, donde Iván me enseñó a lanzar una pelota de béisbol. Él era la estrella del equipo de la escuela, con lanzamientos fuertes y precisos. Mantén los ojos en la pelota, Adrián, decía, con su voz cálida. Y recuerda, no siempre ganas, pero tienes que dar lo mejor de ti. Yo seguía fallando, pero Iván nunca se enfadaba. Solo sonreía, recogía la pelota y me la devolvía. Cuando los niños del vecindario me intimidaban por ser delgado y tímido, Iván siempre me defendía. Una vez, un niño más grande me acosó en la escuela, y Iván apareció como un superhéroe, poniéndome detrás de él y diciendo con voz tranquila pero firme, toca a mi hermano y te arrepentirás. El niño se fue corriendo y Iván se volvió hacia mí, revolviéndome el pelo. No tengas miedo, niño. Estoy aquí. A mis ojos, Iván no era solo un hermano. Era un modelo a seguir, un verdadero héroe. Era el ideal que quería emular, inteligente, valiente, tranquilo y siempre soñando con convertirse en un agente de la ley. Desde joven, le encantaba leer libros sobre la policía, ver películas de detectives y soñar con limpiar el mundo. Recuerdo las noches sentado en el porche bajo la luz de la luna queretana, Iván contándome sus sueños. Adrián, este mundo está lleno de injusticia. Si no podemos cambiar el mundo entero, al menos podemos mantener un rincón más limpio. Esas palabras se grabaron profundamente en mi mente como un lema de vida. Recuerdo claramente el día en que Iván se unió a la fuerza policial. El día más feliz en los recuerdos de nuestra familia. Fue hace 10 años, cuando se graduó de la Academia de Policía con logros sobresalientes. Toda la familia se reunió en la pequeña sala de estar con pastel casero y cervezas baratas. Mi padre se emocionó hasta las lágrimas, dándole una palmada en el hombro. Hijo, estoy orgulloso de ti. Mamá lo abrazó con fuerza, llorando de alegría. Reímos toda la noche, la música sonaba en la vieja radio,
y el ambiente era tan cálido que pensé que nuestra familia era la más feliz del mundo. Iván, con su nuevo uniforme y su placa brillante, parecía majestuoso y lleno de confianza. En los años siguientes, Iván ascendió rápidamente en el departamento de policía. Lo admiraba, soñaba con ser como él. Iván era el pilar de la familia, el hermano perfecto, y nunca pensé que lo perdería. Pero entonces todo se hizo añicos en una tarde de intensa lluvia, hace 3 años. Estaba en el campo de golf, arreglando el sistema de riego bajo la lluvia torrencial, cuando sonó el teléfono. Era mi padre, con la voz temblorosa. Tu hermano. Iván tuvo un accidente. Mi corazón pareció detenerse. Corrí a casa, la lluvia azotando mi cara a través de la ventana abierta del coche, con el corazón ardiendo. La mala noticia golpeó. El vehículo que conducía Iván explotó en la autopista. La policía informó que no hubo supervivientes. Fue un accidente horrible. Un camión de carga explotó de repente, el fuego estallando en medio de la lluvia. Los medios informaron extensamente, oficial de policía muerto en accidente de tráfico. Pero ahora, gracias a Noel, sabía que no fue un accidente. Fue un asesinato. Todavía recuerdo el momento en que mi padre se derrumbó al oír la noticia, con la mano en el pecho, el rostro pálido. Mamá se desmayó en el acto. Tuve que ayudarla a levantarse, las lágrimas mezclándose con la lluvia. En la morgue, fui con papá a identificar el cuerpo, pero estaba carbonizado hasta quedar irreconocible. La policía dijo que solo el anillo de bodas y la placa quedaban para verificar la identidad. Papá se quedó en silencio, su mano temblaba mientras tocaba la bolsa con los restos, y luego lloró como un niño. Abracé a papá, pero mi corazón estaba destrozado. Iván, mi hermano, el héroe, ahora solo cenizas. La casa, después, se sumió en el luto. Mamá perdió el sueño durante meses, sentada junto a la ventana, mirando a la calle, esperando como si Iván fuera a volver. Se demacró, sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Papá se volvió mucho más silencioso, colgando en silencio la foto de Iván en una esquina de la pared de la sala. Abandonó el garaje, sentándose solo, fumando, con la mirada perdida. Nuestra familia estaba destrozada. Traté de ser fuerte, cuidando a mis padres, pero cada noche me quedaba despierto, abrazando con fuerza su foto conmemorativa. Juré vivir bien en lugar de Iván, trabajar duro, cuidar a mis padres y preservar su memoria. Pero nunca sospeché que su muerte no fue un accidente, sino una traición cuidadosamente calculada. Ricardo y Margarita, a quienes una vez desprecié por su arrogancia, ahora resultaban ser posiblemente los culpables. Mataron a Iván para silenciarlo y luego fingieron su muerte para escapar de la justicia. El coche se detuvo frente a la casa, la amarillenta luz de la calle iluminando la entrada. Me senté en el coche durante mucho tiempo, con las lágrimas secas en las mejillas. Dentro de la casa, una luz cálida brillaba. Sofía estaba cocinando la cena, Ricardo y Margarita sentados en la sala de estar. Pero ahora todo había cambiado. Tenía que actuar por Iván, por la justicia. Respiré hondo, me sequé la cara con la manga y salí del coche. El aire nocturno de Querétaro era fresco, con el olor a humedad del cercano río. Pero mi corazón ardía como el fuego. No podía permitir que Ricardo y Margarita continuaran viviendo pacíficamente bajo este techo mientras podrían ser los que le quitaron la vida a mi hermano. Pero tampoco podía actuar impulsivamente. Necesitaba pruebas, un plan. Entré en la casa, tratando de mantener una expresión normal. Sofía salió corriendo de la cocina, con la falda manchada de harina, abrazándome con fuerza. ¿Estás en casa? Estaba tan preocupada. Te llamé, pero no contestaste. Besé su frente, tratando de mantener la voz firme. Lo siento, amor. El trabajo fue un caos. La comida huele genial. Ricardo llamó en voz alta desde la sala de estar. Adrián, ¿qué tal hoy? Únete a nosotros para cenar. Asentí, forzando una sonrisa, pero sus ojos, ahora que los miraba de cerca, tenían algo furtivo, como si escondieran algo. Margarita estaba sentada a su lado, tejiendo, sonriendo educadamente. La cena transcurrió como de costumbre, pero cada bocado se me atascaba en la garganta. Los observé, preguntándome, ¿saben qué sospecho?
Los días siguientes fueron un infierno. Reflexionaba continuamente, mi mente girando entre la ira y la duda. Durante el día en el campo de golf, cortaba el césped mecánicamente, olvidando revisar las tuberías de agua. Los compañeros preguntaban, pero yo solo negaba con la cabeza. En casa, mantenía una actitud normal, ayudando a Sofía a poner la mesa, preguntando a Ricardo por su salud, incluso viendo la televisión con Margarita. Pero cada noche, me quedaba despierto, acostado junto a una Sofía profundamente dormida. Mi mente repasando las palabras de Noel. Podrían ser los cerebros. Los malos presentimientos surgieron. Su aparición no fue tan simple como afirmaban. No eran víctimas. Eran fugitivos. Y Sofía, mi esposa, probablemente era inocente. Pero estaba siendo utilizada. No podía quedarme en silencio más tiempo. Si no actuaba, la justicia para Iván quedaría enterrada para siempre. Después de 3 días sin dormir, lo decidí. Esa mañana, llamé a Noel. Necesito verte. Algo importante sobre Iván. Nos reunimos en una cafetería suburbana por donde pasaba poca gente. Noel se sentó enfrente, con ojos serios. ¿Qué pasa, Adrián? Parece que has visto un fantasma. Respiré hondo, miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie escuchaba, y luego le conté todo sobre la cámara, el sótano secreto, el descubrimiento de que Ricardo y Margarita estaban vivos, y que ahora se alojaban en mi casa. Están allí, Noel. Justo en mi casa. Sofía los escondió, pensando que estaban siendo perseguidos. Pero después de lo que dijiste, creo que son los que mataron a Iván. Noel escuchó, atónito, su rostro palideció. Se quedó en silencio unos segundos, su mano agarrando la taza de café con tanta fuerza que temí que se rompiera. Dios, Adrián. Los 2 sospechosos desaparecidos durante 3 años están justo en una tranquila casa suburbana en Querétaro. Esto es un gran avance. Inmediatamente sacó su teléfono, llamando a la unidad federal que manejaba el caso de Iván, con voz urgente. Jefe, nueva información. Los Vargas están vivos, y tenemos a alguien dentro. Acordaron rápidamente por teleconferencia. La voz de un agente federal salió del altavoz. Adrián, has hecho bien en informar de esto, pero no podemos arrestarlos todavía. Necesitamos pruebas concretas, confesiones, documentos para que el tribunal apruebe una orden de arresto. Si actuamos precipitadamente, podrían negarlo todo. Asentí, decidido. Acepto cooperar. Recopilaré desde dentro. Noel me instruyó en detalle, que no los confrontara directamente para evitar alertarlos. Tienes que actuar con normalidad, Adrián. Instalaremos dispositivos. Esa tarde, Noel vino a la casa disfrazado de un viejo amigo de visita, llevando una bolsa camuflada. Sofía lo recibió alegremente sin sospechas. Cuando ella fue a la cocina a preparar bebidas, Noel y yo procedimos con el plan preparado. Bajo la guía de Noel, instalé cámaras y dispositivos de grabación ocultos por toda la casa, cámaras diminutas ocultas detrás de estanterías, debajo de mesas de café, incluso en macetas, dispositivos de grabación adheridos a las luces del techo y los sofás. Todos los datos están encriptados y se transmiten directamente al centro de investigación, susurró Noel. Solo tienes que actuar con normalidad. Si dicen algo sospechoso, lo tendremos. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Después de la instalación, Noel me dio una palmada en el hombro. Eres valiente. ¿Por Iván? Cuando se fue, me senté solo, con sentimientos encontrados. Estaba espiando a los padres de mi esposa, personas que Sofía amaba, pero por la justicia, tenía que hacerlo. En los primeros días, los segmentos de datos solo contenían conversaciones cotidianas. Recibía informes de Noel a través de mensajes encriptados. Ricardo y Margarita hablando del tiempo, de la salud, incluso elogiando la cocina de Sofía. Nada todavía, me escribió Noel. Esperé, con el corazón ardiendo. Por la noche, me quedaba despierto, escuchando cada sonido de la habitación de invitados. Sofía notó el cambio. ¿Qué te pasa? Has estado muy callado últimamente. La abracé. Solo estoy cansado, amor. Pero entonces, una noche,
todo cambió. Estaba durmiendo a ratos cuando el teléfono vibró. Un mensaje de Noel. Algo. Revisa el nuevo archivo. Me deslicé a la sala de estar, abrí el portátil y vi la grabación. En el vídeo, alrededor de la medianoche, Ricardo y Margarita estaban sentados en el sofá bajo una luz tenue. Ricardo soltó, con voz ronca: «Margarita, ¿recuerdas el plan de entonces? ¿Con ese agente Iván Morales? Tuvimos que hacerlo para silenciarlo, o Grupo Vargas Inmobiliaria se habría arruinado». Margarita respondió, con voz temblorosa: «No lo menciones, Ricardo». Pero sí, no había otra manera. Manipular la explosión del camión. ¿Limpio? Sin rastros. Ricardo sonrió con desdén. Sí, y ahora su hermano pequeño, Adrián, el tonto, no sabe nada, incluso cuidando a los mismos cerebros que mataron a su hermano. Qué ironía del destino. Margarita asintió, con ojos temerosos. Cállate, si Sofía oye. Me quedé inmóvil, mi corazón parecía detenerse. Eso era una confesión directa. Admitieron haber asesinado a Iván. La rabia surgió, mis manos temblaban. Llamé a Noel inmediatamente. ¿Oíste? Eso es evidencia. Noel respondió: sí, una confesión clara. Pero todavía necesitamos pruebas físicas. El tribunal podría desestimarlo como una broma sin detalles específicos. Asentí, resuelto. Esperaría. Unos días después, llegó la oportunidad. En otro vídeo de la cámara oculta detrás de la estantería, Ricardo abrió una vieja caja fuerte, la que había traído cuando llegaron, para buscar su medicina para el corazón. La cámara lo capturó claramente. Dentro de la caja fuerte, además de la medicina, había un expediente grueso con el logo de Grupo Vargas Inmobiliaria y una vieja tarjeta de acceso con Iván Morales impreso claramente. Ricardo hojeó el expediente, murmurando para sí mismo: si alguien encuentra estas cosas, estamos acabados. Facturas de lavado de dinero, listas de socios de la droga, todo aquí. Cerró la caja fuerte, suspiró, sin saber que la cámara estaba grabando. Envié el archivo a Noel de inmediato. Me devolvió la llamada después de unas horas. Los federales lo han verificado. El archivo coincide con los documentos contables desaparecidos del caso de lavado de dinero de hace 3 años. La tarjeta de acceso es la de Iván, utilizada para infiltrarse en la empresa. Combinado con la confesión, tenemos suficiente: conspiración para asesinar, lavado de dinero, narcotráfico. Los investigadores concluyeron que había base legal suficiente para solicitar una orden de arresto federal. Noel me informó a la mañana siguiente, con voz baja: Adrián, la orden será aprobada. Esta vez, no escaparán. Me quedé en silencio junto a la ventana de la sala de estar, observando la primera luz del sol filtrarse a través de la fina niebla en el jardín. Los pájaros cantaban. Una ligera brisa agitaba las hojas, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. No más odio feroz, solo la serenidad de alguien a punto de ver que se hace justicia por su hermano. Iván sonreiría desde arriba. Estaba listo para enfrentar a Sofía y todo lo que se avecinaba. Después de que la FGR aprobara la orden de arresto, el plan se implementó inmediatamente en 48 horas para evitar filtraciones. Noel me llamó esa tarde, su voz urgente pero tranquila. Adrián, la orden está en mano. Nos moveremos mañana por la mañana. No hagas nada fuera de lo común. Mantén tu rutina como si nada pasara. Asentí por teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. Entiendo, pero Sofía. ¿Cómo se lo tomará? Paso a paso, dijo Noel. Tendrás que explicarlo después. Por ahora, céntrate en el plan. El equipo de asalto rodeará tu casa a las 9 de la mañana después de que Sofía se vaya a trabajar. Sal de casa como de costumbre, pero no te alejes. Vigila desde la distancia para garantizar la seguridad. Acepté, pero mi mente estaba en un torbellino. Este era el momento, justicia para Iván, pero también el momento en que tenía que enfrentar la dolorosa verdad, traicionando la confianza de mi esposa. Esa noche, me quedé despierto junto a Sofía. Ella dormía profundamente, acurrucada en la manta, su respiración constante. La miré, con el corazón dolido.
Sofía, la mujer gentil que siempre creyó en la familia, quedaría destrozada cuando supiera que sus padres eran criminales. Quería abrazarla, contarle todo, pero no podía. Por Iván. Por los años que mi familia había sufrido. Los recuerdos de mi hermano volvieron, Iván riendo y jugando, enseñándome a lanzar una pelota. Sus palabras, haz lo que tengas que hacer, Adrián. Apreté el puño, resuelto. A la mañana siguiente, me levanté temprano como de costumbre. Besé a Sofía para despedirme. Que tengas un buen día en el trabajo. Hoy volveré a casa temprano. Ella sonrió, sin sospechar nada. Vale, amor. Cocinaré tu plato favorito esta noche. Ricardo y Margarita me saludaron desde la mesa del desayuno, sus voces normales. Que tengas un buen día, Adrián. Asentí, sintiendo como si me estuvieran cortando el corazón. Me alejé de la casa en coche como de costumbre, pero en realidad solo di una vuelta por el vecindario, aparcando en una esquina lejana, vigilando desde lejos para asegurarme de que Sofía no estaba allí. Mi corazón latía con fuerza, un sudor frío me recorría el cuerpo a pesar del clima fresco. Miré mi reloj, 8:45. Sofía salió del camino de entrada, dirigiéndose a la floristería. Suspiré aliviado y le envié un mensaje de texto a Noel. Ya se ha ido. Noel respondió de inmediato. Bien. El equipo de asalto está en camino. Mantén la distancia. Me senté en el coche, con los ojos fijos en la casa familiar. El lugar que una vez fue nuestro acogedor hogar estaba a punto de convertirse en el escenario de un arresto. Todo sucedió rápidamente. Alrededor de las 9 de la mañana, el equipo de asalto federal y la policía de Querétaro rodearon el área discretamente. Un grupo se disfrazó de trabajadores de servicios públicos, vistiendo uniformes, conduciendo una furgoneta blanca con un logo falso, deteniéndose en la puerta, fingiendo revisar el medidor eléctrico. Otro grupo se acercó al garaje y a la puerta trasera, moviéndose sigilosamente a través de las vallas de los vecinos. Observé, mi corazón acelerado hasta el punto de quedarme sin aliento. Eran tan profesionales que nadie en el vecindario sospechó nada. Parecía un día cualquiera. Entonces llegó el momento decisivo. A través de los pequeños prismáticos que Noel me había dado, vi a Ricardo salir al patio trasero a fumar, su hábito matutino. Llevaba una bata vieja, un cigarrillo en la mano, mirando al cielo azul sin tener ni idea. De repente, dos agentes salieron de los arbustos, gritando, Ricardo Vargas, FGR. Manos arriba. No se mueva. Ricardo se sobresaltó, sus ojos se abrieron de par en par con terror, el cigarrillo cayó al suelo. Corrió hacia la puerta trasera, pero en segundos, el agente lo redujo, inmovilizándolo en el césped y esposándolo. Está arrestado por lavado de dinero, narcotráfico y asesinato, dijo un agente en voz alta. Ricardo gruñó, se equivocan de hombre, pero fue inútil. Se lo llevaron arrastrando, con el rostro pálido. Mientras tanto, dentro de la casa, Margarita escuchó el alboroto y entró en pánico. A través de la cámara que había instalado, vi que corrió a la habitación de invitados, abrió la vieja caja fuerte, intentando destruir el expediente, los documentos de lavado de dinero y la tarjeta de Iván. Sus manos temblaban mientras sacaba el expediente, con la intención de quemarlo con un mechero. Pero antes de que pudiera actuar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Los agentes entraron corriendo por la puerta trasera, gritando, Margarita Vargas, manos arriba. Está arrestada. Ella tembló, el expediente se desparramó, pero fue inmediatamente reducida, esposada y sacada. No, no fui yo, gritó, pero los agentes la ignoraron, recogiendo la caja fuerte como prueba. Toda la operación tuvo lugar en unos 10 minutos. Corta, eficiente y absolutamente precisa. Sin disparos, sin caos. Las furgonetas negras que transportaban a los sospechosos se alejaron a toda velocidad, mezclándose con el tráfico. El vecindario permaneció en paz, los vecinos sin enterarse. Volví en coche, aparcando frente a la casa, mi corazón una mezcla de alivio y ansiedad. Noel salió de un vehículo de mando cercano, dándome una palmada en el hombro. Perfecto, Adrián. El plan salió sin contratiempos. Serán detenidos, a la espera de juicio. Asentí, con la voz temblorosa.
Gracias, Noel. Ahora se hará justicia. Creía que la justicia se serviría pronto y que la muerte de mi hermano no sería en vano. Pero lo que me preocupaba era cómo explicárselo a mi esposa. Sofía quedaría devastada. Esa noche, Sofía volvió a casa antes de lo habitual, su rostro radiante con un ramo de la tienda. Pero cuando abrió la puerta y vio la casa vacía, llamó, «¿Mamá? ¿Papá?» «Adrián». Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, esperando. «Siéntate», dije, con la voz ahogada. Le conté todo, sobre Iván siendo un agente encubierto, sobre Grupo Vargas Inmobiliaria involucrado en drogas, sobre las pruebas y el arresto de esa mañana. Sofía se quedó helada, su rostro palideció, y luego rompió a sollozar, gritando, «No puede ser. Me estás mintiendo. Mis padres son inocentes». Me golpeó el pecho, acusándome, «Llamaste a la policía. Me traicionaste. Son familia». La abracé, las lágrimas rodando. «Amor, lo siento, pero por Iván, por la verdad». Sofía lloró hasta quedar agotada, desplomándose en el suelo. La levanté y la llevé a la cama, con el corazón destrozado. Esa noche, la casa estaba silenciosa como una tumba. Esa misma noche, los medios explotaron con la cobertura, televisión, radio, noticias en línea. Querétaro estaba conmocionada. El titular principal, la pareja Ricardo y Margarita Vargas arrestados después de 3 años a la fuga, principales sospechosos de narcotráfico, lavado de dinero y vinculados a la muerte del agente Iván Morales. Los reporteros detallaron que la Policía Federal había allanado una casa privada en los suburbios, capturando a los 2 sospechosos que habían fingido su muerte en un incendio. Se les acusaba de dirigir una red de narcotráfico a través de Grupo Vargas Inmobiliaria y de asesinar al agente Iván Morales para silenciarlo. Las imágenes de Ricardo y Margarita esposados aparecieron en pantalla, seguidas de una foto de Iván, mi hermano, de uniforme, sonriendo brillantemente. Vi las noticias solo en la sala de estar, mirando fijamente el rostro de mi hermano en la pantalla. Por primera vez en años, la justicia finalmente estaba nombrando a los verdaderos culpables. 3 meses después del arresto, el caso de Ricardo y Margarita Vargas fue llevado oficialmente a juicio en el juzgado de distrito en el estado de Querétaro. Esos días, viví como en un sueño confuso donde todo giraba en torno a informes de noticias y documentos legales. Querétaro fue arrastrada a un torbellino mediático implacable. Reporteros apostados fuera del juzgado, cámaras parpadeando incesantemente y multitudes curiosas reunidas con pancartas que decían «Justicia para Iván Morales». La prensa local lo cubrió extensamente, desde análisis en profundidad del imperio Grupo Vargas Inmobiliaria hasta entrevistas con viejos testigos. El caso fue considerado una de las mayores investigaciones reabiertas en los últimos años, involucrando lavado de dinero, narcotráfico y asesinato organizado. No era solo la historia del colapso de una familia, sino también la evidencia de la corrupción en la alta sociedad donde el dinero y el poder ocultaban crímenes oscuros. Cada mañana abría el periódico, leyendo titulares sensacionalistas, de villa de lujo a prisión, la tragedia de los Vargas. La televisión entrevistaba a expertos legales, analizaba pruebas y la atmósfera de la ciudad estaba hirviendo. Recibí llamadas de reporteros, pero las rechacé todas. No quería fama, solo justicia. Fui invitado a comparecer en el tribunal como testigo, proporcionando pruebas internas. El primer día del juicio, conduje hasta el juzgado bajo una lluvia fina, con el corazón pesado como el plomo. El edificio era alto y severo, con frías columnas de cantera, y la multitud de afuera me hizo abrirme paso para entrar. Me senté en la última fila de la sala, vistiendo una camisa limpia pero vieja, mis manos apretadas para reprimir el temblor. El ambiente de la sala era sofocante, el olor a madera pulida, los susurros de la multitud y las luces fluorescentes brillando como un juicio. Cuando Ricardo y Margarita fueron conducidos, mi corazón se encogió. El suegro, una vez arrogante, con trajes caros y una sonrisa sarcástica, ahora inclinaba la cabeza con un uniforme de prisionero gris, esposado, con pasos pesados. Margarita lo seguía, más delgada que nunca, su pelo blanco despeinado, los ojos rojos de llorar. Los observé en silencio desde la última fila, mi corazón agitado por un conflicto, lástima por su caída y rabia por lo que habían hecho. Ricardo me miró brevemente, sus ojos llenos de arrepentimiento y desesperación, pero me aparté, no queriendo enfrentarlo. Era el momento de que la justicia hablara.
La fiscalía presentó la apertura. La voz del fiscal, un hombre de mediana edad con una voz profunda y fuerte, resonó en la sala silenciosa. Señoría, Ricardo Vargas dirigía una red de narcotráfico y lavado de dinero a través de Grupo Vargas Inmobiliaria. Utilizó proyectos inmobiliarios como tapadera para ocultar millones de pesos de ventas de drogas vinculadas a cárteles internacionales. Cuando Iván Morales, un agente encubierto de la FGR, fue descubierto durante la investigación, Ricardo Vargas ordenó su eliminación para cubrir sus huellas, simulando un falso accidente de coche. Margarita Vargas conocía toda la verdad pero ayudó a su marido a destruir pruebas, fingiendo un incendio para simular su muerte y escapar de la persecución, viviendo escondida durante muchos años. Esas palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo, recordándome las noches viendo la cámara, escuchando sus frías confesiones. La multitud murmuró. El juez golpeó el mazo para poner orden. El fiscal continuó presentando detalles, facturas falsas, transferencias sospechosas desde cuentas en el extranjero y contactos con cárteles de la droga del país. Me senté en silencio, mi mente llena de recuerdos. Iván se había sacrificado para exponer esto. Y ahora la verdad estaba siendo revelada. Todas las pruebas proporcionadas por mí, Noel, vídeos, grabaciones, archivos y la tarjeta de acceso se mostraron públicamente en el tribunal. Innegables. El fiscal encendió el proyector y la sala se quedó en silencio mientras se reproducía la grabación. La voz ronca de Ricardo: tuvimos que silenciar a ese agente, Iván Morales. La multitud se estremeció. Margarita se cubrió la cara y lloró. Luego el vídeo de Ricardo abriendo la caja fuerte, murmurando: si alguien encuentra estas cosas, estamos acabados. Los archivos de lavado de dinero con el logo de Grupo Vargas Inmobiliaria aparecieron en pantalla, los números coincidían con los datos que Iván recopiló antes de morir. La tarjeta de acceso a nombre de Iván Morales, la que usó para infiltrarse en la empresa, fue ampliada, causando un murmullo en la sala. El abogado defensor intentó negar: esto es solo un malentendido. Mi cliente fue forzado por los cárteles, pero el fiscal refutó bruscamente: las pruebas hablan por sí solas, desde las confesiones hasta los documentos reales. Fui llamado al estrado de los testigos, mi voz temblaba mientras relataba el descubrimiento en el sótano, la instalación de cámaras bajo la guía de Noel y la recopilación de datos. Lo hice por mi hermano, dije, mirando directamente al juez, con la voz ahogada. La sala estaba en silencio, solo los suaves sollozos de Margarita. Ricardo permaneció en silencio durante todo el juicio, sin decir nada, simplemente sentado inmóvil como una estatua de piedra, con la mirada baja, evitando todas las miradas. No se defendió, no se arrepintió públicamente, solo una expresión cansada como si aceptara el destino. Margarita rompió a llorar cuando le preguntaron directamente: ¿sabía usted del plan para matar al agente Morales? Sollozó, admitiendo entre lágrimas: yo. Sabía que Ricardo lo ordenó, pero solo ayudé a destruir pruebas porque tenía miedo de perderlo todo. No teníamos otra opción. La sala estalló. El juez golpeó el mazo repetidamente para poner orden. Me senté allí como testigo, mi corazón tranquilo pero dolorido. Esto era justicia, pero también el fin de una parte de mi vida, la parte ligada a Sofía, a las esperanzas de una familia feliz. Finalmente, después de tensos días de argumentos, el tribunal pronunció el veredicto. La voz del juez, severa, resonó en la sala silenciosa. Después de considerar todas las pruebas, el tribunal condena a Ricardo Vargas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por operar una red de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato en primer grado. Margarita Vargas, 25 años de prisión por complicidad y encubrimiento de delitos. La sala zumbó. La multitud aplaudió. Los reporteros salieron corriendo para llamar con la noticia. Ricardo fue conducido, con la espalda encorvada, todavía en silencio. Margarita lloraba histéricamente, llamando el nombre de Sofía desesperada. Hija, perdona a tu madre. Salí del tribunal, abriéndome paso entre los reporteros que me rodeaban, preguntando: señor Morales, ¿cómo se siente ahora que se ha hecho justicia? No respondí. Simplemente conduje a casa solo, una fuerte lluvia cayendo fuera de la ventana, fría como mi corazón. Al salir del tribunal, no me sentí aliviado, solo vacío. Se había hecho justicia, pero a cambio, lo perdí casi todo:
la paz de los paseos por la tarde en el jardín con Sofía, su confianza cuando supo que oculté el plan, y el hogar que una vez estuvo lleno de risas. Nuestra casa ahora se sentía fría, sin su calidez, sin los ramos frescos que traía a casa. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la foto de la boda en la pared, las lágrimas rodando. Iván había sido vindicado, pero mi vida cambió para siempre, de un esposo ordinario a un hombre solitario en medio de recuerdos dolorosos. Unos días después, Sofía envió los papeles oficiales de separación a través de un abogado. La carta llegó a casa con una nota escrita a mano: Adrián, no puedo soportar el shock de saber que fuiste tú quien denunció, lo que llevó al arresto de mis padres, aunque sean criminales. Te quiero, pero necesito tiempo para aceptar esta verdad. Lo siento. La leí, mi corazón destrozado, mi mano temblando al sostener el papel. Sofía, la mujer gentil y hábil, siempre mi apoyo, ahora se apartaba porque el dolor era demasiado grande. Había perdido a sus padres, aunque fueran culpables, y perdió la fe en mí porque le oculté el plan de recopilación de pruebas. No la culpé. Entendí su dolor, como el dolor que experimenté al perder a Iván. Dejó Querétaro la semana siguiente, yéndose a vivir con una amiga en San Miguel de Allende, un pequeño y tranquilo pueblo a unas horas en coche donde podría empezar de nuevo. La ayudé a empacar en silencio, de pie, viendo su coche alejarse por la calle familiar, mi corazón doliendo como si estuviera cortado. Respeto tu elección, le dije por teléfono después, con la voz ahogada. Los meses siguientes fueron un infierno solitario. La casa estaba vacía. Viví como una sombra, volviendo a casa del trabajo para cenar solo platos fríos, viendo la televisión para llenar el vacío. Mis padres llamaban para consolarme. Hiciste lo correcto, Adrián. La justicia es más importante que nada. Pero la añoranza por Sofía me carcomía cada noche, sueños de ella riendo, de noches acurrucados para dormir. Muchos meses después, inesperadamente, Sofía regresó. Fue una suave tarde de otoño. Hojas doradas caían por todas las calles de Querétaro. Una brisa fresca traía el olor a tierra húmeda. Estaba sentado en el patio trasero, mirando al vacío, cuando oí un suave golpe en la puerta. Al abrir, Sofía estaba allí, su rostro más delgado que antes, los ojos rojos de llorar, sosteniendo un ramo de flores silvestres, del tipo que me gusta. Adrián, yo. Quiero hablar. Mi corazón latía con fuerza. La invité a entrar, y nos sentamos en la sala de estar, el lugar que había presenciado tantos eventos dolorosos. Después de un largo silencio, Sofía habló, su voz temblando, las lágrimas rodando. Visité la tumba de Iván. Por primera vez, fui de verdad, de pie ante su foto, leyendo el nombre grabado en la piedra. Leí toda la prensa sobre el caso, escuché todas las pruebas del juicio, la confesión de mi madre, los documentos de dinero de mi padre. Entiendo claramente los crímenes de mis padres. No eran víctimas perseguidas. Eran los malos, asesinos encubriendo crímenes. Mirando la foto del difunto hermano de mi marido, rompí a llorar y te pedí perdón por no haber tenido el coraje de enfrentar la verdad desde el principio. Te culpé, pero en realidad me culpé a mí misma por ser ciega. Sus lágrimas caían profusamente, su voz ahogada, como si estallara. Me senté en silencio, mi corazón agitado por las emociones. La ira se desvaneció. Solo quedaba la piedad y el amor. No dije nada, solo sostuve su mano con fuerza, sintiendo el calor familiar regresar, nuestros dedos apretándose como si no quisieran soltarse. Después de la terrible experiencia, empezamos de nuevo desde el principio, lenta, cautelosamente, pero sinceramente, sin apresurarnos el uno al otro de inmediato, sino paso a paso como reconstruyendo una casa en ruinas. Hablamos cada noche, compartiendo el dolor. Le conté sobre Iván, sobre los recuerdos que dejó. Sofía me contó sobre sus padres, sobre su pérdida. Asistimos a terapia juntos, aprendiendo a perdonar y a confiar de nuevo. Sofía se quedó en casa, pero al principio dormimos separados, respetando el espacio del otro. Gradualmente, los pequeños gestos regresaron, un abrazo por la mañana, cocinar la cena juntos, un paseo por la tarde en el jardín bajo el sol. Sofía vendió la vieja floristería del centro y reabrió una más pequeña en los suburbios, donde la fragancia se extendía sin recordar el doloroso pasado. Yo seguía trabajando en el campo de golf, pero ahora pasaba más tiempo con ella.
Los fines de semana paseando por el parque, viendo películas antiguas y acurrucándonos para dormir sin secretos ocultos. Las heridas sanaron gradualmente como árboles después de una tormenta, raíces más firmes, más profundas. Aprendimos a perdonar. Yo perdoné a Sofía por estar enfadada conmigo. Ella me perdonó por ocultar el plan de recopilación de pruebas. El amor regresó, más profundo, más auténtico. 2 años después, Sofía dio a luz a un niño al que llamaron Iván, como una forma de recordar al héroe que se sacrificó por la justicia. Fue un cálido día de primavera en Querétaro, un sol dorado brillando intensamente a través de la ventana del hospital. Sofía me sostuvo la mano en la sala de partos, el sudor goteando, su voz débil pero alegre. Cariño, nuestro hijo. El bebé Iván nació con llantos resonantes, su pequeño rostro sonrosado, brillante, con ojos chispeantes como los de mi hermano en aquel entonces. Corté el cordón, las lágrimas rodando de felicidad y emoción, sosteniéndolo en mis brazos. Pequeño Iván, te pareces tanto a tu tío. Sofía sostuvo al bebé, cansada, pero con una sonrisa radiante. Llamado Iván, para que sepa de su tío, el héroe que mantuvo el mundo un poco más limpio. Lo llevamos a casa, y desde entonces, todo cambió. Los llantos de un niño llenaron el vacío. La risa resonó, reemplazando la tristeza. La vida volvió a la paz, pero más significativa que nunca. Seguía trabajando en el campo de golf, cortando el césped bajo el sol dorado, arreglando sistemas de riego con una sonrisa en los labios, y volviendo a casa más temprano para jugar con el niño. Sofía abrió una pequeña floristería, la fragancia se extendía desde la tienda hasta el patio trasero donde plantó arbustos vibrantes. La casa que una vez presenció crímenes, el sótano secreto y mohoso, las noches furtivas llenas de sospechas, ahora rebosaba de fragancia y risas. El balbuceo del bebé Iván, Dada, los pasos corriendo por el suelo de madera, nuestros sonidos juguetones en la cocina. Los fines de semana paseábamos por el parque, enseñando al niño a lanzar una pelota como Iván me enseñó en aquel entonces y contando historias sobre el tío Iván, el héroe que se sacrificó por la justicia. La justicia había llegado, y el amor había sanado todas las heridas. Miré a Sofía y al niño, agradecido a la vida. De las cenizas del pasado, habíamos construido un futuro brillante. Pero cuando me siento solo en el porche durante esas noches tranquilas, contemplando las estrellas parpadeantes en el cielo de Querétaro, a menudo reflexiono sobre el largo y arduo viaje que hemos recorrido. Mi vida, Adrián Morales, un encargado de mantenimiento de un campo de golf ordinario, una vez había sido completamente trastornada por secretos oscuros, pérdidas dolorosas y, finalmente, el regreso de la paz. Ahora que todo se ha calmado, quiero compartir los mensajes, lecciones y consejos que he extraído de esta historia. No para quejarme o presumir, sino con la esperanza de que alguien que lea estas líneas pueda encontrar un poco de luz en su propia oscuridad. Mi vida no es una novela. Es real, llena de lágrimas y esperanza. Y creo que lo que hemos pasado puede ser una lección para muchos. En primer lugar, el mensaje más importante que quiero transmitir es que una vida pacífica nunca es eterna. Y a veces los secretos ocultos debajo pueden destruirlo todo si no tenemos el coraje de enfrentarlos. Mirando hacia atrás, la vida de Sofía y la mía antes de que todo sucediera era realmente simple, mañanas con café caliente, tardes paseando por el jardín, noches acurrucados para dormir. Pero debajo de esa apariencia estaba el sótano secreto, las noches que Sofía bajaba a hurtadillas con comida y el oscuro pasado de Ricardo y Margarita. Solía pensar que la paz era suerte, pero ahora me doy cuenta de que la verdadera paz solo llega cuando nos atrevemos a levantar las capas cubiertas de polvo, enfrentando la verdad, por dolorosa que sea. Este mensaje no es para asustar. Es para recordar que no debes dejar pasar las intuiciones inquietantes sin actuar. En mi caso, si hubiera ignorado las noches furtivas de Sofía, si no hubiera instalado la cámara, quizás Ricardo y Margarita seguirían evadiendo la justicia, y la justicia para Iván estaría enterrada para siempre. La vida da giros extraños, pero es el coraje de enfrentarla lo que trae la paz genuina. De ese viaje, he extraído muchas lecciones profundas. La primera es sobre la confianza y la sospecha en el matrimonio. Sofía y yo fuimos una vez una pareja feliz sin secretos. Pero cuando ella me ocultó a sus padres, esa confianza se resquebrajó. La lección es que los secretos, ya sea que surjan del amor o del miedo, son un veneno lento. Sofía se escondió porque temía que yo no estuviera de acuerdo,
temía perder a su familia. Pero ese mismo ocultamiento nos empujó al borde del divorcio. He aprendido que en el matrimonio, la honestidad absoluta es esencial, incluso con verdades dolorosas. Cuando Sofía regresó, nos prometimos no más secretos. Cada noche, nos sentamos y hablamos, compartiendo las preocupaciones más pequeñas, desde el trabajo hasta los sueños. Esta lección no solo salvó nuestro matrimonio, sino que lo hizo más fuerte. Viendo jugar al pequeño Iván, pienso que crecerá en una familia donde la verdad se valora, no se oculta. La segunda lección es sobre la justicia y el poder de la perseverancia. Iván, mi hermano, se sacrificó por la justicia, y una vez pensé que su muerte fue un accidente sin sentido. Pero cuando supe la verdad, me di cuenta de que la justicia no llega por sí sola. Requiere acción. No soy un héroe como Iván, solo un tipo corriente. Pero al instalar la cámara, cooperando con Noel, contribuí a sacar a la luz a los culpables. La lección es no pensar que eres demasiado pequeño para hacer algo. En un mundo lleno de injusticia, cada persona puede contribuir a mantener un pequeño rincón más limpio, como dijo una vez Iván. Recuerdo las noches sin dormir reflexionando sobre si denunciar a la policía o no, temiendo perder a Sofía. Pero la perseverancia ganó. El juicio lo demostró. Ahora, cuando le enseño al pequeño Iván a lanzar una pelota, le hablo de su tío. Tu tío fue un héroe porque no tuvo miedo de enfrentar la verdad. Esta lección me recuerda que la justicia a veces exige sacrificios, pero vale la pena. Otra lección es sobre el perdón y la sanación. Después del caso, Sofía estaba tan enfadada que se separó, y yo sufría. Pensé que no podría superarlo. Pero cuando regresó de la tumba de Iván, aprendimos a perdonar. A perdonarnos mutuamente. A perdonar el pasado. La lección es que el perdón no es olvidar, sino elegir el amor por encima del resentimiento. Nos llevó 2 años reconstruir, a través de terapia, largas conversaciones y el pequeño Iván, un símbolo de nueva esperanza. He aprendido que las heridas pueden sanar si se les da tiempo y amor. Mirando a Sofía ahora, sonriendo radiantemente junto a su floristería, sé que del dolor podemos florecer. Y mi consejo, a partir de lo que hemos pasado, primero, confía en tu intuición. Si algo no te cuadra, como las noches en que Sofía se despertaba, no lo ignores. Una vez pensé que solo era insomnio, pero mi intuición señalaba un secreto. Consejo, escúchala. Investiga con delicadeza, pero no dejes que la sospecha destruya la confianza. Segundo, aprecia a la familia, pero no seas ciego. Sofía una vez no le dio la espalda a sus padres por lazos de sangre, pero la verdad demostró que la verdadera familia trae paz, no crimen. Consejo, ama, pero prepárate para enfrentar la verdad si es necesario. Tercero, persigue la justicia aunque sea difícil. Como yo con Iván, no dejes que la pérdida sea en vano. Consejo, si ves una injusticia, actúa. Coopera con la ley porque la justicia llegará. Finalmente, sana con amor. Después de la tormenta, tenemos al pequeño Iván. Consejo, de las cenizas, reconstruye con esperanza y perdón. Mi historia termina aquí, pero el mensaje continúa. La vida está llena de sorpresas, pero con coraje y amor, podemos superarlas. Gracias por escuchar.